For 40 years, the Right Livelihood Foundation has been honoring and supporting courageous change makers for a better future. And this year, 2020, has been a really challenging one for most of us. But to overcome obstacles and to find alternative solutions is also our passion at the Right Livelihood Foundation, and certainly for our laureates. So we're very happy to be celebrating the 2020 laureates in digital webinars, and we invite all of you to also register for the digital award presentation on the 3rd of December. Lottie Cunningham-Wren is an Indigenous rights and environmental activist from the Mosquito ethnic group in Nicaragua. She has taken the plight of Indigenous and Afro-descendant communities all the way to the Inter-American Court of Human Rights and won. Indigenous communities around the world, but especially in Latin America, face a multitude of threats. From land grabs and exploitation of their natural resources to violence, endangering their very existence. In Nicaragua, Indigenous communities are harassed by armed settlers who use the land to ranch cattle and harvest wood. The environment is often destroyed because of the state's promotion of extractive industries. Indigenous groups are pushed out of their lands. Through the use of international and domestic law, Cunningham has secured Indigenous land rights in Nicaragua, pioneering legal strategies that have been successfully used by Indigenous communities around the world. She has also shown that the protection of Indigenous land is instrumental to the protection of local ecosystems. Despite threats and intimidation, Lottie Cunningham remains unwavering in her commitment to empowering and protecting Indigenous communities. Hello, everyone. Hola a todos, me llamo Anuradha Mittal, soy la secretaria ejecutiva del Instituto Oakland. Hoy me siento muy orgullosa de ser la anfitriona de este seminario representando la valentía humana. Acabamos de ver esta presentación tan maravillosa en video y es mi gran placer de introducir a Lottie Cunningham, que es la presidenta es abogada de Mosquito y la fundadora también, y ella ha sido la representación de los pueblos indígenas y afrodescendientes cuando están recibiendo amenazas corporativas a nivel nacional y multinacional. Pero ella, a pesar de esto, de esta intimidación, ella ha seguido dedicado a su pueblo. Y es un honor tener a Lottie Cunningham aquí con nosotros hoy. Es laureada de Right Livelihood de 2020. Felicitaciones, Lottie. Antes de comenzar la conversación, porque tenemos 2 o 3 personas muy especiales con nosotros, pero antes de eso le voy a ceder entonces la palabra. Adelante, Lottie. Gracias, Anuradha. Quiero expresar mi gratitud a los organizadores de este evento y en particular a la Fundación de Right Livelihood y a los panelistas que me acompañan aquí. Y como dije en mi idioma, les pido a mis antepasados de darme permiso de compartir y de hablar de la situación de mi pueblo. Yo crecí en un pueblo de Mosquito que se llama Pilhuascarma, en el río Coco, en Mosquitia, Nicaragua. Fue mi abuela que me crió
junto con otros 11 nietos. Fue mi abuela que me enseñó de ser esta mujer indígena a luchar por los derechos de mi pueblo y luchar por la madre naturaleza. Cuando era pequeña, solía escuchar a mi abuela hablar con los árboles. Cuando los árboles no daban fruto, ella iría a hablar con el árbol y, y- y ella iba y le decía al árbol que llegó aquí a esta tierra para proporcionar comida y que tenía que hacerlo. Ella pasó sus años protegiendo los árboles. Siempre nos enseñó a nosotros de proteger a los árboles con agua limpia y abono orgánico para que sí nos dieran frutos. Ella nos enseñó de dar a los árboles y así los árboles nos darán a nosotros. Como pueblos indígenas, esto es lo que nosotros creemos sobre la madre naturaleza. Ahora quisiera hablar con ustedes sobre la situación que mi pueblo está enfrentando. Nicaragua se encuentra en una crisis muy profunda de los derechos humanos y en los últimos 10 años ha venido restringiendo la presión ciudadana, cerrando los espacios públicos y acelerando un proceso de deterioro institucional. Y estos procesos han tenido un enorme impacto en los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa Caribe. Los pueblos indígenas y afrodescendientes viven en 304 pueblos en 23 territorios. El 90% de nuestro territorio se enfrenta a una invasión masiva y la mayoría de estas invasiones son colonos y armados. Y estos colonos talan nuestros bosques y extraen nuestros minerales y crían ganado en nuestras tierras. Nos están expulsando de nuestras tierras de cultivo y fuera de nuestras aldeas. Esto es una crisis de derechos humanos. La invasión está socavando nuestra cultura y la estabilidad climática global. El pueblo mezquito ha estado cuidando de los bosques y ríos de Mosquitia por muchos años, pero los colonos están destruyendo los bosques y envenenando los ríos. Los colonos no comparten los valores o la cultura indígena y no respetan las prácticas indígenas. El Liwa Mairin, eso es nuestro espíritu fluvial y de las mares. Se, quisiera hablar sobre esto porque esto es parte de nuestra cultura, pero los ríos se han envenenado, entonces el Liwa Mairin está muriendo. Nosotros somos los guardianes del bosque y debemos proteger a los ríos y tiene que permitirse a nosotros de continuar con nuestra cultura para el bienestar del clima global. En los últimos 5 años, en solo 12 de estas 304 aldeas, el acaparamiento de tierras ha quitado más de 28,000 hectáreas de tierras agrícolas indígenas. Además, mi gente ha perdido el acceso a áreas donde suelen realizar sus actividades tradicionales como la caza, la pesca y la recolección de medicinas tradicionales. Mi pueblo se muere de hambre. Estamos en una crisis humanitaria.
El sufrimiento y la violencia que la comunidad indígena se enfrenta estos últimos años debido a su pérdida de sus territorios es las restricciones en su movilidad debido al desplazamiento forzado y la destrucción del medio ambiente y las violaciones de su autodeterminación. El resultado de una crisis humanitaria que ha puesto en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas y los pueblos em, afroorigen de Costa Caribe, Nicaragua. Ahora estamos sufriendo este acaparamiento de tierra y además hemos estado sufriendo la pandemia de COVID y ahora dos huracanes que golpearon directamente y ha roto casas, animales, cultivos y, y comidas que estaba guardada. Nunca antes en la historia mundial el clima ha estado tan complicado. Y como seres, pueblos indígenas, nosotros luchamos para la madre tierra y nuestra preocupación es la injusticia de un Estado corrupto como Nicaragua que no respeta su, su propia gente. Sin embargo, me siento optimista de lo que me enseñas, mis antepasados de generación a generación, vivir en armonía con la madre naturaleza. Y, y eso es lo que me da la fuerza de continuar con la lucha y seguir hacia el sueño de mi pueblo para que un día haya una justicia, autodeterminación y la gestión de nuestro propio territorio. Gracias. Y bueno, ya estoy aquí dispuesta de intercambiar con ustedes. Thank you, Lottie. Thank you for your Gracias, Lotte. inspirational, courageous words. I was so Gracias moved. por las palabras Thank you to tan our audience inspiradoras. for Quiero watching with us recordar al on Facebook público as well as on que están viendo YouTube. esto If en you have Facebook y en questions, please YouTube. Si tienen algunas post them. preguntas, por favor, Like Livelihood team will be lo collecting questions pueden and poner on that acá. we will have to Y, address them as well. y el equipo de As I Right said Livelihood before, we lo have van a two other estar special colectando. guests. So let Y me tenemos introduce algunos otros Krista invitados Golay, Senior especiales. Aquí Research está Fellow and Krista Faculty Goley, Advisor on Economic Social and asesor Cultural Rights at the y de Geneva Derechos Academy. Culturales en la Academia Satya de Larson, who works on Ginebra, y justice, Peter governance, Larsen también, conservation, and que social justice trabaja issues sobre los at both temas local and de global justicia levels. social, tanto a nivel local y Both of them are global. not just Ambos this incredible academic no experts solo in son social, economic, expertos cultural rights académicos and indigenous increíbles sobre rights, los but derechos have the whole culturales e experience indígenas, of pero working ambos with tienen international mucha organizations and experiencia de NGOs. trabajar en So to get the organizaciones conversation started, internacionales y ONGs. I would start by saying, Entonces, yo quisiera Lottie, empezar y decir, you have Loti, kind of very succinctly usted exposed that ha Nicaragua ya is often seen as a demostrado muy guardian claramente of que the land, Nicaragua, que muchas veces ser como un líder recognizes rights, en el mundo, reconoce los the derechos de country wants to tierra, see end to supersession am, autonomy of como por ejemplo communities, la ley independent of 28 land and natural en la resources. gestión de recursos naturales. It eh, unfortunately not been for them Desafortunadamente, que se ha reciprocity or a visto promise que that has never been realmente fue una fulfilled. promesa que jamás se As you ha outlined, cumplido, you have pero described debido a la instances dificultad where the que ha indigenous descrito communities de have los risen mezquitos y to meet otras comunidades y objectives. los afrodescendientes en esta zona, Knowing what I know about the struggle, sabiendo que lo que yo communities have been conozco de la forced lucha y to las get back to the comunidades han Inter-American Court of tenido que Human llevar Rights. entonces So sus perhaps as the problemas al conversation started, Tribunal Internacional what made the entonces derechos communities humanos. Pero ¿qué fue lo go que to a hizo regional mechanism que when there are la comunidad courts? And fuera I a un also mecanismo would like to internacional stop cuando as existen los well as tribunales locales? Samantha Y to give también you a quiero thought on the dirigirme hacia presentation that Peter, Lottie just made and the questions that come from comentarios the sobre lo que line. acaba de So decir Lottie, you want to Loti. address that Pero and Loti then se quiere hablar primero we'll sobre go to esto y either Peter or Christoph who wants luego va a to ser ask a Peter o question. Christoph que no sé quién quiere después hacer una pregunta. Gracias.
Claro, ah, es verdad que en Nicaragua tienen una ley muy amplia respecto a los derechos indígenas, ya que reconoce a la gestión de las comunidades autónomas y la gestión de los recursos naturales y establece en la ley específicamente los procesos de demarcación y todo permanece solamente una promesa en papel, porque Nicaragua es uno de los países de América Latina que tiene, bueno, la ley más amplia respecto a los pueblos indígenas, pero no tiene la voluntad política para esto y no está la acción para implementar este compromiso. Nosotros hemos utilizado entonces mecanismos internacionales en el sistema interamericano de los derechos humanos porque hay demasiada impunidad dentro al nivel local. Está la impunidad y también el sistema criminal que se utiliza para criminalizar a los pueblos indígenas, quienes exigen sus derechos de las tierras. Pero no, no ha habido casos donde se haya condenado esta criminalización. Nosotros tenemos más de 56 personas que han sido, muchas personas han sido asesinadas por los colonos y siempre ha habido solo impunidad en todos estos casos. Y mientras que hemos estado luchando a nivel nacional para ver si había algo de justicia, pero hemos continuado y han continuado las amenazas, se han aumentado las amenazas y la violencia contra la comunidad. Y, y debido a esto, hemos utilizado los mecanismos internacionales. Fuimos a la Comisión Interamericana para pedir unas medidas de precaución para proteger la vida de mi pueblo. Pero ha habido incluso más violencia. La Comisión Interamericana le dio estas medidas de protección a 12 comunidades en diferentes etapas, según las peticiones que presentamos, pero sin embargo, la violencia ha aumentado incluso más. Entonces fuimos al Tribunal Interamericano y allí ellos, respecto a estas 12 comunidades, nos dieron unas medidas provisionales de que había que proteger a los indígenas y sus territorios y su identidad cultural. Pero, claro, pero en Nicaragua siguen adelante sin implementar el sistema interamericano de estas medidas de protección. Entonces nosotros seguimos de señalar esto y por medio de procedimientos especiales también en la ONU. Gracias, Lottie. Christoph, quiero dirigirme a usted debido a su experiencia de trabajar con, eh, bueno, alrededor del mundo y pienso que podría ser muy valioso para los oyentes, el público, escuchar sus comentarios. A lo mejor tiene alguna pregunta también para Lottie. Sí, es realmente un honor de ser parte aquí de este panel. Yo pienso que sabemos que los pueblos indígenas en la comunidad de los últimos 20 años, sí está la Declaración de las Naciones Unidas, y luego se trabaja a nivel nacional. Y a pesar de estos logros a nivel internacional,
las comunidades se encuentran en esta situación bastante dramática. Entonces, la pregunta que tengo, porque usted le pidieron sistema interamericano que les protegeran, bueno, sus vidas, y también les piden sistema regional que proteja su derecho a las tierras, derecho a comida. Y sabemos que la Corte Interamericana hace poco han reconocido de que el derecho a la alimentaria puede ser afectada también, no solo el derecho a la vida y a la propiedad, pero también el derecho alimentario. Entonces, ¿tiene usted alguna expectativa de que a nivel regional que le van a ayudar con esto? O incluso respecto al derecho alimentario, a la educación. Sí, tenemos los defensores y defensoras. Bueno, nosotros, los defensores, defensoras de derechos humanos, utilizamos unos procedimientos específicos del sistema interamericano y también estamos en el proceso para defender y presentar esto en el sistema de la ONU. Ahora, lo que hacemos también con respecto a los temas culturales y sociales que se ve, entonces el derecho a la comida, educación y el derecho de, de una vivienda digna. Y en los territorios, nosotros, bueno, informamos. Hemos tenido reuniones privadas con el relator específico. Nosotros lo llamamos Redesca, que entonces la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y también nos reunimos con el relator específico, especial para los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana. O sea que tenemos además, bueno, hemos solicitado también una audiencia pública con la Comisión Interamericana. Básicamente, digamos, para informar, digamos, la Comisión Interamericana lo que está viviendo y sufriendo mi pueblo, esta situación, lo que están viviendo día a día. Y uno de los objetivos principales para nosotros es realmente señalar y enfocarnos en el derecho a los territorios de autodeterminación, porque como pueblo indígena sabemos que como seres humanos tenemos nuestros derechos humanos individuales, pero la exigencia principal de mi pueblo que me pide que haga es hablar de derechos humanos unidos en grupo. Entonces, el derecho a la tierra, autodeterminación, el derecho a nuestra identidad. Y nosotros, por lo tanto, hemos procedido con los mecanismos internacionales, realmente señalando, mostrando esto y también sobre derechos, la violación que existe a los derechos humanos individuales también. Gracias. Eh, Estoy pensando en lo que estaba hablando de los derechos comunales de las tierras y Peter eh, trabaja con el tema de gobernanza y justicia social y esto está muy conectado, obviamente, con esto. Quizás para nuestro público podría decir algunas palabras sobre esto y de manera eso se aplica, digamos, a Nicaragua. Y
Sí, muchas gracias por esta introducción, Anuradha. Sí, es un gran honor de estar aquí y realmente muchas felicitaciones, Loti, para usted y también para sus colegas en Mezquito y los otros pueblos indígenas en Nicaragua por el trabajo tan importante que están realizando. Claro, aquí existe una gran paradoja y que todo este tema de empoderamiento por años de ganar casos en los tribunales, en casos internacionales. Es cierto reconocimiento de derechos territoriales de los mezquitos. Al mismo tiempo, esa enorme injusticia, esos procesos de violencia, para nosotros es realmente muy chocante de ver a alguien como usted, Loti, y sus colegas que están viviendo bajo amenazas constantes y hay colegas que están siendo atacados. Entonces, alto nivel de inseguridad a pesar de medidas de protección del sistema interamericano, a pesar de medidas nacionales. Entonces, esto es una injusticia creciente, no, que lo vemos no solo en Nicaragua, pero en muchos países. Entonces, mi pregunta para usted primero es, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Usted está enfrentándose a esta amenaza tan seria contra su propia persona y su organización y su comunidad. ¿De qué manera esos mecanismos de protección están funcionando? ¿Y qué ve usted con manera práctica de poder fortalecerlos? Esto sería algo también, atención internacional, como este premio, podrá también eh, ser ayuda para esta protección cuando usted está luchando a favor del medio ambiente y los derechos humanos de las personas. Muchas gracias por su pregunta y quisiera decir de que como una defensora de derechos humanos, defendiendo los derechos territoriales, defendiendo la madre naturaleza. Y entonces, en Nicaragua, sí, hemos recibido amenazas debido a la crisis tan profunda, la violación de derechos humanos que estamos enfrentando ahora, estos últimos años. Y hemos dicho que hemos notado que en Nicaragua hay una brecha entre las normas internacionales, los principios de, de derechos humanos y la legislación, las normas internacionales no siempre automáticamente vienen siendo parte de la legislación nacional e incluso cuando han sido ratificados por el Estado de Nicaragua. A veces los oficiales públicos lo ignoran a menudo, como se ha visto también en la Corte Nacional. Y en Nicaragua no tenemos un mecanismo para esto. Digamos, Nicaragua no ha demostrado la voluntad política para establecer una solución para proteger a los defensores de derechos humanos. Entonces, mayormente lo que hemos utilizado del sistema interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Y para nosotros, 7 de mis colegas tienen ahora estas medidas de precaución de la Comisión Interamericana y yo y otros colegas, debido al el aumento en amenazas y acoso, hemos pedido a la Corte Interamericana sobre esto. Y quisiera también realmente visibilizar a mis colegas que luchan con esto, con el Centro de Justicia, personas que trabajan también con nosotros, eh,
con nosotros y también con el sistema interamericano. Y en lo que nosotros hemos, cuando hemos tratado de realizar reuniones privadas o audiencias públicas con el gobierno de Nicaragua y con la Comisión y Corte Interamericana, el gobierno de Nicaragua siempre ha estado ausente en estas audiencias públicas en la Comisión Interamericana. Está que demostrando que no existe ninguna voluntad política para poder lograr una solución a esta situación. Y en la Corte Interamericana, donde hemos solicitado audiencias públicas y para supervisar la implementación de las medidas provisionales. Y respecto a estas medidas, el gobierno de Nicaragua ha participado en las audiencias públicas, pero ellos ha denegado a representantes de los derechos humanos de la comunidad. O sea, para nosotros, por ejemplo, los abogados de SEGIL, los aliados que están en Costa Rica, lo han eh, lo deportado, no ha permitido a Gil que venga y se reúna con nosotros y acercarse a la comunidad. Entonces, para que SEGIL o SEJUDCA, que es el Centro de Justicia y Derechos Humanos, es la organización que yo, yo soy la presidenta de esta organización. Y hemos presentado estas peticiones, pero el gobierno de Nicaragua no ha demostrado ninguna voluntad política. Una de las justificaciones de parte del gobierno de Nicaragua respecto a este mecanismo es que nosotros no somos representantes legales, pero como ustedes bien saben, cada ser humano tiene el derecho de ser representado legalmente, y la denegación a los que presentan la petición dice que ellos tienen que asignar quién, el gobierno de Nicaragua tiene que asignar quién va a ser el representante legal al pueblo indígena. Y esto es algo, bueno, nosotros hemos estado enfrentando esto. Sin embargo, seguimos la lucha respecto a esto. Y hay un caso donde se mató a una esposa de María Luisa Posta, que mataron ella es una defensora de derechos humanos para los pueblos indígenas, es una aliada nuestra. Y en este caso, nosotros comprobamos que su esposo fue asesinado debido a que, bueno, la intención era asesinarle a ella. Y habían pruebas. Lo llevamos esto a la Corte Interamericana y hubo una resolución. Y entonces la Corte le ha dicho a Nicaragua que tiene que implementar unos mecanismos para proteger a los defensoras de derechos humanos. Pero desafortunadamente, el gobierno de Nicaragua no ha demostrado ninguna voluntad política y han dicho que este caso está cerrado y que no quieren que
que haya ninguna interferencia internacional con esto. Entonces, si le puedo preguntar a usted, en este caso, algo tan complejo, ¿qué recomienda usted para los próximos pasos para seguir adelante? Mm, Mis pasos, bueno, yo tengo los mecanismos profesional y vamos a continuar de informar de la manera sistemática al sistema interamericano y a los relatores especiales de las Naciones Unidas, informándole a ellos respecto al hostigamiento y las amenazas y para que sigan ellos entonces sigan de ponerle presión al gobierno de Nicaragua. Eso sí, vamos a continuar con esto. Estos mecanismos internacionales, el sistema interamericano y también el mecanismo interamericano de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Gracias. Gracias, Loti. Sí, ahora quiero cambiar un poco de tema. Estoy pensando que hace 2 años que tuve la oportunidad de bajar el río Coco con usted, de visitar las comunidades allí, de lo que estamos hablando hoy, que están expuestos a esta violencia. Y con lo que usted estaba diciendo, la actitud del gobierno nicaragüense, y nosotros fuimos allí con los abogados que representan a las comunidades. El gobierno había ido a las comunidades tratando de reunir pruebas contra los abogados para descreditarles a ellos en la Corte Interamericana. Y claro, logré reunirme, conocer a miembros en la comunidad que tenían miedo. Decían de que van a venir el gobierno a tomar fotos, mostrar foto y lo visitamos a ellos, pero estaban con tanto miedo, no tienen dinero para hacer camisetas o mensajes, pero, pero sí tenía, decía, ensañamiento en el papel, lo tenía en su ropa y jamás me olvidar que ellos decían, pueden venir a quitarnos la foto, pero no nos pueden quitar lo que estamos pidiendo. Entonces, si puede, por favor, explicar esta demanda, la lucha para saneamiento. Y con esto, cuando hablamos de los colonos, si puede también hablar sobre los impulsores detrás de esto, de cuando toma la tierra y los acaparamientos de tierras. Entonces, también ustedes, Christopher, Peter, también si usted quieren hablar sobre los actores no estatales y la responsabilidad de ellos respecto estas violaciones, el acaparamiento de tierras de las indígenas. Lote, sí, vamos a comenzar con usted. ¿Puede explicar lo que es saneamiento y algunos actores no estatales que están involucrados allí, colaborando junto con los colonos y con quien está colaborando el gobierno de Nicaragua? Y luego también quisiera que los dos expertos aquí nos hablen de la responsabilidad de estos grupos no estatales. Por muchos años, Nicaragua, el Estado de Nicaragua, ha estado denegando a los pueblos indígenas y afrodescendientes sus derechos a tierras y autodeterminación. Es- Esto ha sido una lucha muy larga. En mis antecedentes, hay muchos que han seguido con esta lucha para lograr una garantía de nuestras tierras y autodeterminación. Y quiero justamente destacar parte de esta lucha en un caso que llevamos al sistema interamericano en 2001. La Corte Interamericana en su resolución ordenó a Nicaragua de instalar mecanismos respecto a los terrenos indígenas, incluso que la constitución política de Nicaragua estableció este reconocimiento a los pueblos indígenas
y la propiedad comunal y todo otro tipo de propiedad. Pero en el caso de la propiedad comunal no existía ningún mecanismo para demarcar esto. Y en este caso tuvimos que negociar para implementar la decisión de la Corte, implementar este mecanismo am, para los pueblos indígenas. Este proceso eso no estuvo fácil. Y como parte de ese proceso, en el 2003, el Congreso Nacional aprobó, después de una coalición local y nacional de los pueblos indígenas, y se reunieron las personas del Caribe para defender y luchar a favor de tener una propuesta. Y sí, logramos esta ley, lo llamamos el régimen de propiedad comunal. Y este establece 5 pasos. Y este es uno de los últimos pasos. Bueno, lo voy a decir brevemente. El primer paso es que la comunidad tiene que presentar su petición donde van a demostrar con una memoria colectiva que eso es su tierra. La segunda es que si hay se solapa de una manera las comunidades, entonces debe llegar a una conciliación amigable y si no se logra esto, hay que buscar una resolución. Y en la mayoría de estos casos se trata de uso común. Y el tercero es el proceso de, lo llamamos la medición. Bueno, se pone dónde están las fronteras. Y la cuarta es que el gobierno tiene que dar el título. Y el quinto paso es lo que llamamos saneamiento territorial. Tenemos que reconocer que cuar- que el cuarto paso ya haya avanzado, pero el quinto, bueno, las 304 comunidades que yo mencioné, sí ha habido progreso. Sin embargo, ninguno de estos 23 territorios n- no se ha logrado la implementación de parte del gobierno respecto al quinto paso. Y este quinto paso es que el Estado de Nicaragua, bueno, el Estado de Nicaragua se ha rehusado de implementar el último paso porque este último paso es el paso que va a garantizar la protección del terreno comunal. Y esto significa asegurar nuestros territorios y la reubicación de todas las personas no y corporaciones no indígenas que han estado ocupando de manera ilegal este territorio. Sin embargo, no ha habido ninguna acción concreta para para la implementación y esto ha motivado a las corporaciones a recibir concesiones y permisos y es allí, digamos, después que logramos esta ley con estos pasos y procesos, pero entonces el pueblo indígena ahora está viendo esta invasión masiva de colonos y la mayoría de ellos armados. Y con esta situación, debido a esto, es que estamos exigiéndole al gobierno que implemente este proceso. Sin embargo, el gobierno ha encontrado la manera de
de, eh, de formar entonces una autoridad paralelas en estos territorios, quienes han estado resistiendo esta situación, porque y en muchas comunidades que han sido desplazados forzosamente. Y es de esta forma que el gobierno lo ha estado haciendo, motivando a estas corporaciones que entran, ya sea en minería, explotación ilegal de los forestal. Hay otras actividades también, la, la tala, palma africana. O sea que nosotros sabemos que incluso con recurso independiente como Instituto Oakland también ha ayudado para realmente visibilizar esto, las pruebas que queremos tener para demostrar al gobierno y demostrar a diferentes comunidades internacionales y realmente demostrar de que el gobierno no tiene la voluntad política de implementar este último paso, el saneamiento territorial, porque ellos son los mismos que están motivando las corporaciones entonces vemos esta colonización, lo coloniza de manera interna en las comunidades y por lo tanto tenemos miedo y se teme de parte del pueblo indígena de que el gobierno va a cometer un etnocidio al pueblo indígena. Y gracias. Y quiero decir, si quieren aprender más, nosotros en el instituto hemos publicado un informe, el fracaso de la revolución nicaragüense, y hay también el tema de actores no estatales como las empresas de minería, la tala de árboles, forestal, y ganado, que reciben apoyo de parte de organizaciones mundiales como FMO, el Banco Mundial y FinFund. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los actores no estatales? En este caso, como empresas de minería que dicen que Nicaragua es el mejor país y el Banco Mundial también reciben apoyo y FMO. ¿Estos entidades tienen responsabilidad? Bueno, ese tema de responsabilidad es complicado. Se está mejorando muy lentamente. Lo que tenemos en 2011, hubo unos principios y que hay principios que dice que la empresa tiene que respetar los derechos humanos, pero el problema es cómo se puede monitorear esto. En muchos casos, son las mismas empresas que tienen que hacerlo. Y en algunos países se puede presentar una queja, una querella a los tribunales, como en Estados Unidos, y nosotros también vamos a votar sobre esto, porque si la población lo acepta, nosotros vamos a poder entonces presentar una queja, una querella a los tribunales si se está violando los derechos humanos en otros países debido a una corporación. Pero es complejo. Y lo que ha pasado en los últimos años es que América Latina ha pedido a la Naciones Unidas que desarrolle un tratado vinculante sobre esto. Y hay varios ONGs que están trabajando con esto y teníamos grandes expectativas de este proceso, pero lo que está pasando no es muy bueno. Y hubo una negociación hace unas 6 semanas en Ginebra y el borrador realmente no tenía mucha fuerza.
pero eso no hay ninguna obligación directa para las compañías. Y nosotros pensábamos que íbamos a poder recibir algo mejor también de parte de la ONU. Sé que es realmente una decepción lo que vimos de las Naciones Unidas y sé que no sé en realidad si esto va a mejorar, pero una manera, digamos, puede haber muchas iniciativas a nivel nacional, asegurando que las personas, las víctimas, puedan entonces ir a presentar entonces una demanda o quejas en los países de origen de estas empresas. Podría ser una manera de responder a esta situación. Gracias, Christoph. Peter. Sí, solo para agregar, digo, sí, es una pregunta muy importante y justamente el trabajo que está haciendo la organización ahora y queremos suplementar a estos procesos legales porque sí, es verdad, al exponer alguna de estas situaciones, ahí también existe una oportunidad de exigir, pedir que las empresas limpien esa parte de su cadena de valores. Se está realizando muchas actividades y quizás tampoco fuera del campo legal en sí, pero sí puede ser útil en este caso. Eso sí, animador. Y además podemos ver cierta dedicación de parte de las ONGs, ellos mismos, de limpiar su propio trabajo. Con ellos están involucrados en algo así, pero también poner presión. Entonces, existe cierto eh, peso de cero tolerancia en la cadena de valores, es otra iniciativa. Pienso que sí existen unos esfuerzos importantes como complemento, pero lo que sí vemos, cuando estaba escuchando a Lotte, me hizo pensar, porque esta situación tan terrible de la inseguridad territorial, no solo eso, pero también una actitud del Estado que abre la puerta para el acaparamiento de las tierras, para que entren otros actores. Y allí esto es un problema democrático profundo que señala a la situación frágil que existen para los pueblos indígenas de Nicaragua en otras partes. Y pienso, para esto hace falta una agenda y una comprensión más amplia y aumentar la sensibilización de la situación de los indígenas en varios países. No, hay que fortalecer los procesos. No solamente lo podemos ganar en los tribunales, también hay una necesidad de que haya más sensibilización dentro de los países y fuera de los países para generar una comprensión más amplia. Es lo que yo pienso. Y además, es lo que estoy escuchando de ustedes, que está la importancia de realmente contar lo que está pasando, como te cuenta de su abuela, mostrando que esto no es solamente algo en los tribunales, no, esto es algo, una historia largo de la vida, de convivir. ¿Tenemos tiempo todavía para algunas preguntas? Sí, iba a decir, como empezamos un poco tarde, nos dijeron que podemos continuar unos 8 o 10 minutos más. Sí, hay algunas preguntas que han llegado y un comentario también que deberíamos reconocer también hablar de actores em, no estatales. Claro, tienen muchos bosques, hay regiones que están en los terrenos indígenas. Interesante saber de que un fondo global del clima, a pesar de los esfuerzos, no autoriza los fondos para el gobierno nicaragüense, que tiene su en cambio, ha sido adelante con la deforestación, es dado el dinero al gobierno de Nicaragua. Y como dijo, además con las estrategias de movilización social y defensa y la cooperación internacional. En ese contexto, esa cooperación es más importante todavía. Hay una pregunta aquí del público. ¿Su comunidad está dentro de un parque nacional, una zona autónoma de la costa? Quizás sería bueno simplemente aclarar eh, digamos, de qué terrenos y qué áreas estamos hablando. Algunas de estas comunidades están en áreas protegidas y otras están en los territorios indígenas. Mayormente
estas comunidades que he mencionado están en los territorios indígenas y hay muchos de estas áreas, muchos que están en las áreas protegidas también. Yo quisiera solamente agregar algo respecto al el clima, el Fondo Verde del Clima, que eso me preocupa muchísimo. Nosotros hace años estamos tratando de que la comunidad internacional nos escuche para comprender que el gobierno de Nicaragua estos últimos 10 años ahora está en una nueva fase de actividad de extravismo que está centrado en la minería y la expansión de las fincas ganaderas, de ganado, y también el área forestal. Y no hay ningún ejemplo positivo que el gobierno de Nicaragua pueda mostrar a la comunidad internacional. No pueden demostrar ninguna práctica de cómo se está protegiendo al el bosque. Existe una deforestación masiva y nosotros hemos que entonces este fondo de verde del clima, eh, digamos, hemos tratado, pero el gobierno de Nicaragua tiene su estrategia política. Por ese motivo, el Estado entonces implementan estos gobiernos paralelos en los territorios. Y estos gobiernos ilegales tratan de tomar control sobre los terrenos de los indígenas debido a concesiones y, y también hablando del Fondo Verde del Clima y con firmas para las concesiones de explotación forestal. Esto es otra forma que el Estado de Nicaragua ha tomado las tierras y las comunidades han tratado de, de levantar su voz y expresar cómo están abusando de los territorios y cómo de manera forzosa son desplazados, no tienen acceso a, a- a esta, a- para que lo escuchen. Entonces, la Corte Interamericana le ha pedido a Nicaragua que haga un compromiso para el pueblo indígena de que entonces para que la autoridad de Nicaragua encuentre una solución para proteger a los territorios indígenas. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua no ha implementado esto. El gobierno de Nicaragua ha utilizado a, a las organizaciones financieras, a las organizaciones financieras internacionales para obtener dinero y dicen que para implementar acciones para los pueblos indígenas, pero no lo vemos en las comunidades indígenas. Yo he trabajado en más de 97 comunidades y no veo ningún ejemplo positivo. Solo veo sufrimiento y violencia en mi comunidad. Entonces nosotros necesitamos eh, eh, que la comunidad internacional, que se entienda a nivel internacional que esto es una crisis humanitaria para mi pueblo. Mi pueblo ha estado perdiendo sus tierras y necesitamos que el gobierno de Nicaragua cumpla con su obligación
con el pueblo indígena y que demuestren entonces a la comunidad internacional que están respetando los derechos humanos respecto a al pueblo indígena. Muchas gracias. No tenemos casi más tiempo. Eh, Hay una pregunta si tiene apoyo de grupos de sociedad civil y algún partido política. Bueno, ya he contestado que trabajo con grupos y individuos y con diferentes organizaciones. Y brevemente, solo te puedo decir si tiene algún apoyo de algún partido político muy breve. Se puede hablar algo sobre esto porque no nos queda mucho tiempo. Y luego voy a pasar la palabra a Christoph y Peter para que solamente compartan unas últimas reflexiones. Loti, bueno, parte de mi trabajo como representante legal para mi pueblo es implementando las estrategias legales para utilizar los mecanismos internacionales para entonces obligar al Estado de Nicaragua. Pero así yo he sido creativa porque esto es un proceso largo. Lo que ha sido clave es, es crear coaliciones y alianzas tanto a nivel local, regional e internacional. Y eso es algo clave para nosotros, para nuestra sobrevivencia, y ¿no? Le pedimos a todos que se unan a nosotros en una alianza, pero no trabajamos con partidos políticos, no, nada. Trabajamos con la sociedad civil. Allí creamos alianzas con académicos, con universidades, con organizaciones sin fines de lucro, con organizaciones ambientales, grupos de derechos sociales, derechos humanos, pero no trabajamos con ninguna organizaciones ni partidos políticos. Gracias. Christoph, si tiene algún comentario sobre esto. Gracias. Eh, no, supongo que la palabra, bueno, solidaridad, quiero decir la palabra, ha sido un gran placer poder conocerle y realmente estaba pensando, que realmente quiero dar apoyo a toda esta lucha y también con los mecanismos de la ONU. Y hay muchas personas que son muy progresistas y apoyan esto, pero claro, ya han pasado 20 años para usted, pero esperemos que se pueda lograr una ayuda para usted y su comunidad y llegar a una resolución de esto, que no tenga que pasar otros 20 años más. Peter, bueno, desafortunadamente no me sorprende escuchar respecto a estas iniciativas de clima que no se respeta a los derechos de los indígenas y que haya resulta desplazamiento y más acaparamiento de tierras. No me sorprende, pero al mismo tiempo aquí realmente tenemos una buena razón, una buena causa, movilizar a las ONGs a nivel internacional, que cada vez se está adoptando medidas y también los derechos indígenas, bueno, usted lo sabe mejor que yo, es parte del compromiso que hay. Entonces, esperemos ahora que realmente cumplan con lo que está hablando en muchas organizaciones y que se busque una solución acá en Nicaragua. Aquí, para volver a la pregunta que me hicieron sobre los actores no estatales, bueno, que ellos cumplan con su palabra y muestren que entonces cómo pueden trabajar con entonces los pueblos indígenas en vez de que resulte desplazamiento y acaparamiento de tierras. Realmente es duro, pero al mismo tiempo pienso que cuando usted habla en foros como este, Loti, y que levanta y saca la voz al nivel internacional, yo espero que se pueda generar el apoyo para lograr otra manera para hacerlo. Es una paradoja que los pueblos indígenas resultan desplazados por iniciativas verdes. No, pero sí hay mucho interés en esto y queremos buscar maneras prácticas como hacerlo. Y muchas gracias por sacar este tema y gracias por esta oportunidad de poder hablar con usted. Ha sido de verdad un honor. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos 2 minutos
Y queremos concluir los 2 minutos. Si puedes, otra pregunta, Loti. Como recipiente de este premio de la Fundación de Right Livelihood, este premio, ¿de qué manera va a impactar a su trabajo como defensora de derechos humanos? ¿Qué mensaje le da a la comunidad y al gobierno de Nicaragua? Primero, en primer lugar, me siento, eh, estoy muy contenta. Para mí es tan importante recibir esto. Es importante para nosotros, para el pueblo de Nicaragua, quienes sufren esta crisis de violación de derechos humanos, especialmente para el pueblo indígena y los afrodescendientes en la costa del Caribe, quienes viven en la pobreza extrema. Y para ellos, esto es una oportunidad que así podemos nosotros informar a la comunidad internacional que nosotros existimos como seres humanos y que estamos allí trabajando para proteger a la madre tierra, no solo para nosotros como pueblo indígena, no, que estamos allí para proteger a la madre naturaleza para todos. Y realmente quiero expresar mi gratitud a todas las personas quienes han estado escuchándome a mí y también a los panelistas y a la Fundación de Right Livelihood, quienes han mandado mucho apoyo en esto. Y lo que queremos decir al mundo y a Nicaragua es que este premio es es una indicación de que vamos a seguir adelante con nuestra lucha de justicia social para mi pueblo. Y tenemos esperanza porque nos enseñaron los que vinieron antes de nosotros que tenemos que luchar para los derechos de las tierras y proteger a la madre naturaleza. Y tenemos esa esperanza que día va a prevalecer la justicia social. Muchas gracias, Lotte. Sí, ese día de Acción de Gracia, un buen día para hablar sobre esto. Muchas gracias, Christopher, Peter, y gracias a la Fundación de Right Livelihood. Y que todo el mundo pase un buen día, buenas tardes, bueno, donde se encuentran. Gracias.